17 años en el Evangelio, me doy cuenta que fue un error. La iglesia no forma amistades. Si usted no perdona, no va para el cielo. Uno, para encajar, comienza a tener presión de grupo. Entonces confiesa que el mundo no nos puede dominar. Pero dentro de la iglesia tenemos la presión de grupo, porque tenemos que ser de una X forma. Lo que te voy a revelar a continuación puede marcar un antes y un después en tu vida. Si logras encontrar el secreto que está escondido en lo que voy a platicar a continuación, bueno, entonces tú estás llamado a hacer la diferencia. En este momento voy a abrir mi corazón. Y cuando hablo de abrir mi corazón, hablo de temas muy personales. Hoy hablaré acerca de la amistad. Yo inicié en el camino del Evangelio aproximadamente a eso del 2007, debido a una actividad que se hizo y el colegio donde yo estudiaba formó parte de la producción. Cuando estoy allá acepto al Señor, perfecto, todo bien. Comienzo y asisto a la iglesia, a una iglesia evangélica cristiana. Dentro de las enseñanzas que me están dando hay muchas que son buenas a nivel general, todas son buenas, pero quizás al momento, con la madurez, viene prácticamente un fanatismo por algunas creencias o malas interpretaciones de la misma Biblia y comenzamos a hacer acciones que a nuestro parecer son buenas. Y en mi caso, comienzo a leer Corintio, que de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. Otros temas que dicen las malas conversaciones corrompen las buenas costumbres, haciendo como una diferencia entre ambos caminos. Incluso Jesús en una ocasión habla de la puerta ancha y la puerta estrecha. Dos personas o una sola, pero con dos caminos. Cada quien va a escoger el camino que le parezca. O sea, como que hay una dualidad, una diferencia entre cada una de las personas, tanto dentro de la iglesia como fuera de la iglesia. Dentro de este ámbito, comienzo a tomar decisiones, entro al evangelio porque no me sentía completo en el mundo donde andaba, en los caminos que transitaba. Yo pertenecía a un grupo de baile que se llamaba La Tercera Generación cuando no era cristiano. Llegamos a estar a muchas actividades. Estuve en tarima con Franco el Gorila, Tito el Bambino, Héctor el Fadel. De aquel momento, cuando estaban pegados en el 2005, 2006. Yo era un joven que nunca usé vicio ni nada por el estilo, pero utilizaba el baile como una forma de entretenimiento, pero aún así me sentía vacío. Podía estar en una discoteca o podía estar en una actividad donde había muchas personas, pero sentir el halago y la alegría, la euforia de esas personas que me gritaban cuando yo ganaba o hacía un paso diferente, que me halagaban y me decían, wow, qué bien lo haces. Y eso es algo que es bonito. Pero cuando llegaba a casa me sentía vacío. Por esa razón, y otras más, que quizás este video no puede ser dedicado a eso, por esa razón y otras más, entonces yo tomé la decisión de acercarme al Señor. Como yo sentía que eso no me llenaba y que lo que tenía a mi alrededor no me llenaba, entonces comencé a tomar decisiones drásticas, dejar todo. Dejé los coros, los panas, dejé las personas que estaban a mi alrededor con quienes jugaba básquetbol, con quienes jugaba béisbol, con el grupo al que pertenecía, todas las personas, lo dejé todo. Bueno, ahí hubo un texto que el que no deja padre ni madre no es digno del Señor. Entonces, textos como estos fueron dados en mis inicios y por falta de madurez tomé la decisión de alejarme de todos. Después de 17 años en el Evangelio, me doy cuenta que fue un error. Sí, yo creo que fue un error. Porque si hay una parte de tu cuerpo que te es ocasión de pecar, pues entonces, para que se salve todo el cuerpo, es preferible que tú puedas quitar esa parte que te es ocasión, que te produce o que te lleva, que te motiva a pecar. Entonces hay amistades que no te motivan a pecar.
Hay amistades que no son cristianas, que no aman a Dios, por así decirlo, como nosotros en la iglesia demostramos ese amor, pero sí verdaderamente esas personas tampoco están impulsándote a hacer directamente el mal. Son personas reservadas que por X o Y no comparten a la misma magnitud la manifestación de amor hacia Dios que nosotros le hacemos dentro de la iglesia, pero no significa que esas personas sean malas personas y que tampoco te lleven o te motiven a pecar. Ojo con esto, o motivarte a pecar. ¿Por qué me doy cuenta? Porque con el tiempo, ya con familia, con 4 hijos, con mi esposa, me doy cuenta que no es tan fácil. O sea, no me doy cuenta desde ahora, sino que básicamente con el tiempo el círculo de uno se va cerrando, se va cerrando, se va cerrando, y no es tan fácil como dejar entrar a una persona después de uno tener como tantas responsabilidades, tanta edad, tanto compromiso. No es tan fácil hacer una amistad con una persona que realmente sea tu amigo. Porque el problema es ese. El problema es que cualquier persona puede acercarse a ti y decirte, yo soy tu amigo, pero lo único que te hará identificar si verdaderamente esa persona tiene buenas intenciones es el tiempo. Y a esta altura de juego, como uno dice, no estamos para perder tanto tiempo. Mejor lo utilizamos. Entonces, ¿qué quiero decir? Que no hay amigos a esta altura, que Dios no te puede poner una persona a tu lado que sea tu amigo. No. Sí lo puede hacer, pero Dios tiene que darte la oportunidad porque realmente no es tan fácil. Y cuando yo entré al Evangelio, al desprenderme de muchas cosas, cometí el error, obviamente, de separarme de gente que realmente me amaba. Y nunca me di cuenta hasta que llegó un momento que yo veo, wow, por el aprecio que yo le tengo a fulano o a fulana, a esta persona, es muy grande. Y estábamos siempre unidos, comíamos juntos, éramos pana. Entonces, por la mala interpretación mía, falta de madurez y la enseñanza constante dentro de la iglesia refiriéndose a estos términos, uno provoca o termina haciendo acciones que con el tiempo uno no la puede medir. Entonces, cuando entramos también a la iglesia, pensamos que todos van a ser nuestros amigos, y ese es otro error. Así como en el mundo hay personas que no directamente están sirviendo a Satanás, literal. O sea, ellos saben, ellos hacen cosas, pero ellos tienen mucho temor de Dios. Hay cosas que ellos no la negocian. Cuando hablan de demonios, ellos no negocian, ellos solamente dicen que creen en un solo Dios, y hay cosas que se miden incluso antes de hacerla porque saben que hay un Dios en el cielo que lo está mirando. Igual que nosotros los cristianos. Pero en el momento, si lo ponemos en comparación, lo único que tienen lo de la iglesia, dentro de la iglesia, es que confiesan que Jesucristo es su Señor, pero hay que ver si realmente sus acciones tienen una relación con lo que ellos están diciendo. Entonces, cuando entramos a la iglesia, muchas personas pueden decir que también son nuestros amigos, pero ellos vienen con los mismos problemas que nosotros. Malas interpretaciones bíblicas también. Entonces, con el tiempo nos damos cuenta que realmente la iglesia no forma amistades, porque un amigo puede ser no cristiano y un amigo puede ser cristiano. Un amigo puede ser no creyente y un amigo también puede ser creyente. O sea, no nace directamente un buen amigo dentro de la iglesia. Los buenos amigos nacen con relaciones, y eso tiene que, en cierto punto, separarse de los dogmas eclesiásticos que nosotros tenemos hoy en día. Hay buenas personas fuera de la iglesia, y eso quiero que se quede totalmente claro. Ahora bien, ¿qué podría ser un amigo? Aquí me dice que un amigo tiene afecto personal, puro y desinteresado, compartido con otras personas, que nace y se fortalece con el trato. Escúchalo bien. Una buena amistad es aquella que se fortalece con el trato, y el trato viene con el tiempo.
Yo no puedo dedicarle ahora mismo, por así decirlo, a todo el mundo 10 años para conocerlo. Porque un año cualquier persona puede fingir ser algo. 10 años pueden llevarte a entender más a una persona, más que solamente conocerlo por un año. Hay otras cosas que la iglesia, con algunos puntos, te mueve a hacerlo. Por ejemplo, la iglesia en cierto punto tiene como si fuese un formato, donde ese formato te brinda un patrón de personalidad. Y ese patrón de personalidad tiene que ser unidad y uniformidad. Tienen que pensar lo mismo y hacer lo mismo. Cuando ni siquiera la mano de nosotros, un ojo de nosotros es diferente al otro ojo. Nuestro cuerpo, aunque es nuestro, se diferencia de muchísimas formas y la palabra de Dios aclara que hay diversidad de dones. Entonces, las personas que te motivan y te inculcan estos puntos a veces no interpretan bien el evangelio o la palabra, no tienen revelación de esa palabra que te están diciendo, porque todos somos diferentes. Entonces, uno para encajar comienza a tener presión de grupo. Entonces confiesa que el mundo no nos puede dominar, pero dentro de la iglesia tenemos la presión de grupo. ¿Por qué una presión de grupo? Porque tenemos que ser de una equiforma. Tenemos que comportarnos de una equiforma. Al momento de predicar tenemos que hacerlo de una equiforma, cuando realmente no es así. En la Biblia podemos ver profetas contemporáneos tuvieron la misma situación a nivel civil, pero interpretaron los sueños de Dios de forma diferente. Su comportamiento eran de forma diferente. Podemos fijarnos solamente con Eliseo y Elías, del mismo tiempo, y eran totalmente diferentes. Podemos buscar a Oseas, podemos buscar a Nehemías, podemos buscar a Jeremías, podemos buscar a Daniel también, que estaba dentro del exilio. Podemos buscar a Ezequiel también. Y cada uno de ellos tenían formas de pensar totalmente diferentes, pero hacían la voluntad de Dios. Entonces, no directamente que entramos a la iglesia, eso significa que todos vamos a ser igual al 100% de la palabra. No, lo que tenemos que hacer es la voluntad de Dios. Por el momento, recibimos mucha presión de grupo, falta de madurez, y esto nos lleva a nosotros a caer en un fanatismo, a caer en la misma presión de grupo, por ahora evangélica o cristiana. Entonces, comenzamos a hacer amistades con esa imagen que no somos nosotros. Hay otros que sí, que se adaptan y encuentran su imagen directamente ahí. Hay otros que no. Entonces comienzan a hacer amistades con ese perfil. Con el tiempo no aguantan. Con el tiempo no sostienen esa relación. Y determinan hacer otras cosas. Y esas amistades que llegaron por ese perfil que esa persona mostraba, cuando se dan cuenta de quién es la persona directamente, entonces lo dejan. Mi recomendación es que sea usted mismo. Sea usted mismo. Obedezca la palabra de Dios. Tenga su propia personalidad. Hay personas que lamentablemente no pueden hablar duro. Hay otros que lamentablemente no pueden hablar bajito. Entonces, una prédica, que el Señor te va, que esto, que aquello. Sí, ok, está bien. No es lo que a mí me agrada, pero esa es su forma. Tengo que amarlo como es. Entonces, la persona, el grupo que le gusta, que tiene como ese tipo de personalidad, lo va a seguir. ¿Cuál es el problema de nosotros? Que a veces, como le dije, fingimos ser algo que realmente no estamos siguiendo al 100%. Es algo que nos están inculcando directamente a forma de dictadura. Este es el formato X, pero no están dejando ser nosotros. Entonces Dios no te llamó a ti para que te dejaras de ser tú. Vamos a ver el caso de Pedro, una simple palabra de la cual no podemos sacar una doctrina, pero estaría bueno pensar en esa forma como Jesús le dijo. Le dijo, sígueme y te haré pescador de hombres. No le dijo, te haré vendedor de batata. No le dijo, te haré vendedor de aviones. Eso es una idea para que Pedro entendiera la magnitud de lo que el llamado que Jesús le estaba haciendo conllevaba una transformación para cambiar, no de forma de alimento de cuerpo, sino darle alimento del alma al hombre
que está muriendo, pescador de hombres. Entonces Jesús le hace una magnitud, pero no le cambia. ¿Entiendes lo que estoy diciendo? Llega un momento que Dios no te está cambiando. Dios quiere que tú seas el mismo donde estás, pero ahora reflejes la luz de Jesús donde estás. No tienes que cambiar de forma. No tienes que, un ejemplo, si no te gusta usar corbata, no obligatoriamente. Ahora bien, hay una ética y un protocolo que dependiendo del lugar donde usted está, usted se debe de comportar como tal y no es una presión de grupo. Es una educación, es ética y protocolo. Cada ocasión conlleva un grado de responsabilidad diferente. Si vamos a una reunión, para un banco, para una entrevista de trabajo, no vamos a la entrevista de trabajo con la misma ropa que vamos si jugamos deporte. Usamos otra ropa, entonces hay que entenderlo eso. Hay momentos donde no toda ropa se utiliza para acostarse. Usted no se pone una chaqueta, una corbata, unos zapatos y se acuesta. No, usted busca una ropa para dormir. Entonces eso tiene que entenderlo todo el mundo. Hay otro caso muy importante que me surgieron dentro de estas amistades. Nos enseñan tanto la santidad que admitir que tenemos santidad en cierto punto es como una vanagloria humana. Es como que queremos ser vistos o diferenciarnos de los demás. Eso yo lo pude aprender con el tiempo por un error que tomé y exigí o recalqué que yo realmente estaba en santidad y yo estaba en lo correcto. Pero pensar que la santidad provenía de mis esfuerzos fue una enseñanza larga que me tuvo que dar el Señor. La santidad no proviene de lo mucho que tú te esfuerces. La santidad proviene como un resultado a tu búsqueda, que ese cuidado y esa protección te la da Dios cuando te apartas. Él te pone un cuidado y eso te permite estar en santidad en el mundo entero. Por eso era que en el horno de fuego apareció otro. ¿Por qué Sadrach, Mesach y Abednego no se quemaron? Porque había uno adicional dentro del lugar donde yo estaba que impedía que ese fuego, que esas brasas quemaran sus cuerpos. Esa diferencia es la determinación que ellos tenían en obedecer a Dios por encima de todas las cosas. La santidad también viene así. La santidad viene cuando te entregas al Señor de cuerpo, alma y espíritu y determinas buscarlo a Él de todo corazón. Entonces, no es que tú por tus esfuerzos generas la santidad, es que la santidad es el resultado que Dios te da por estar cerca de Él, por buscarlo a Él por encima de todas las cosas. En fin, yo veía a una persona y yo quería terminar los chismes. No, fulano está haciendo chisme. No, pero vamos a reunirlo, como dice la Biblia. La Biblia dice que si una persona tiene una enemistad o si se creó un problema, el proceder, cómo se resuelve ese problema. Si esa persona no escucha, entonces debe de reunirse con los ancianos, con las mujeres que oran, con las personas de oración y hacer una reunión. Si no, Pablo en una dice, tíreselo al diablo. Porque una persona que está provocando el pecado dentro de la iglesia, está provocando que personas delante de Dios sean manchadas con el pecado. Entonces, yo traté de hacer eso y no de manchar a las personas, sino tratar de quitar el chisme. Y entendí que hay personas que ese es su diseño. No vamos a dejar que la gente deje de ser chismoso y hablar mucho por nosotros tener un deseo de eliminar el chisme. Porque si el chisme está impregnado en las personas, no podemos hacer nada. Tenemos que dejar que la bola ruede y nosotros tomar nuestras propias decisiones. Pero eso yo lo aprendí en un proceso muy difícil, cuestión de que me llevó a perder amigos. Y otro punto es que hay personas dentro de la iglesia, hablando de las amistades, que no perdonan. Son muy buenos para exigir el perdón o para reclamar el perdón o para enseñar el perdón, pero no son muy buenos para dar el perdón a otras personas. Por eso le dije ahorita que no es en la iglesia que nacen los verdaderos amigos. Los verdaderos amigos nacen con el trato. Ahora, si un amigo te es ocasión de pecar, te motiva a hacer lo incorrecto, como en el caso de Sansón, que lo que él estaba buscando lo llevó a perder el horizonte
perder el norte. Entonces él cayó, no midió. Salomón no midió tampoco. Salomón se dio a la concubina y las concubinas, usted sabe lo que provocaron en Sansón. Hacer cosas que eran prohibidas para el pueblo de Dios y Salomón, lo hizo. Salomón lo hizo. Entonces hay cosas que no cuadran. Si es una persona que te lleva a ti a pecar, ahí tienes que tomar decisiones drásticas, aunque te duela, porque es mejor ganar el reino que quedarte fuera por un amigo o una amiga. Eso estamos totalmente claro. Pero ahora, como dije una cosa, también digo la otra. Las personas no siempre otorgan el perdón, aunque sean de la iglesia, porque es un proceso que tú pasas. Hay un proceso de humildad, hay un proceso de entrega, hay un proceso de reconocimiento, hay un proceso de procesos, de procesos cuando Dios te enseña. Dios tiene que revelarle al otro. Es muy difícil. No todo el mundo perdona. Eso es incluso hasta es una educación del hogar, que le enseñemos a nuestros hijos desde un principio a pedir perdón y otorgar el perdón. Yo lo hago con mis hijos y yo como adulto sé que cometo errores y yo le tengo que pedir perdón a mis hijos y aceptar que ellos me den el perdón, que no se queden con eso guardado en el corazón. Hay gente que no ha sido procesado por el Señor, aunque el Señor quiere procesarlo, pero no quieren perdonar, aunque el Señor ya los perdonó. Entonces la palabra dice, si no perdonas a tu hermano por la ofensa que te hizo, por cómo te trató, yo tampoco te perdono. Y eso las personas lo están obviando, las personas que están dentro del evangelio, con rencor, con remordimiento. Ahora hay un texto muy importante que habla acerca de una de las razones por las cuales las personas no perdonan. Y habla de que en Isaías habla de que el Espíritu del Señor está sobre mí por cuanto me ha mandado, me ha ungido para declarar libertad sobre los cautivos, para dar un sinnúmero de cosas que van conforme a esa libertad que Jesús nos da. A esa libertad que esa palabra, que esa luz cuando llega a nuestras vidas no provoca y hace en nosotros. Pero hay un caso. Dice que a los quebrantados de corazón sean vendados. Los corazones sean vendados. ¿Por qué no dice que los corazones sean sanados? Porque el proceso de la sanidad en los corazones es un proceso, no es sé sano del corazón, no. Sé sano del corazón, no. Es un proceso donde la persona entiende, deja ir. Hay personas que cargan con una mochila de hace 70 años por no querer perdonar y se llevan todo eso toda la vida y tú lo ves cargando, cosas que no hacen en el presente porque todavía hay una herida del pasado. Sea libre en el nombre de Jesús. Deje pasar la ofensa. Como Jesús hizo con usted, déjelo pasar. Déjelo pasar. No importa. No que se burló de mí. Déjelo pasar. Si usted no perdona, no va para el cielo. Escúchelo bien. Escúchelo bien. Si usted no perdona, no va para el cielo. Si usted tiene todavía un resentimiento por más mínimo en su corazón, usted no va para el cielo. Entonces, no sé hasta qué grado la iglesia debe de entender que el perdón es fundamental en su vida espiritual, porque eso hace como que te calcome poquito a poco. Es como un cáncer que provoca y te impide hacer cosas nuevas. Pero es un proceso que cada quien debe de caminar. Le voy a contar algo más y vamos a terminar por esta primera ocasión. Ahora bien, ¿qué hacer cuando un amigo que tenías por muchos años, por 5 o 10 años, comienza a hablar mal de ti? Lo recomendable sería que uno hablara con esa persona. A mí me sucedió algo así. Me sucedió y yo compartí con mi esposa y realmente yo usé un tigueraje sano. Yo no le di larga en mi imaginación, impedí, porque si le doy larga, después que lo imagino, llega aquí. Entonces yo tengo que impedir que eso llegue aquí. Aquello me aferré a los buenos momentos. Recordé todo lo bueno que esa persona había pasado conmigo, todos los favores, todos esos momentos hermosos y dije, me aferro a esto. Ok, ¿qué hago? Entiendo la magnitud, la entiendo, la comprendo y tengo varios testigos que ya me dijeron lo mismo de diferentes fuentes. La comprendo, la entiendo. Ahora, ¿qué voy a hacer con ella? ¿Voy a dejar que entre en mi corazón?
¿Me voy a perder porque esa persona dijo algo de mí y yo le voy a tener rencor o lo voy a llamar a un pleito? ¿Acaso soy yo otro mundano? ¿Acaso empecé en el espíritu y determino ahora terminar en la carne? Ahora comencé caminando bien para el Señor y ahora vuelvo otra vez a ser un mundano. No. Yo no me voy a perder por esa persona. No. Entonces me aferré a los buenos momentos. Deje que el tiempo pase. Tranquilo. Si la persona está diciendo una verdad, todo el mundo se dará cuenta con el tiempo. Si dice una mentira, lo mismo. Porque del tiempo no nos podemos burlar ninguno. Y la palabra de Dios dice, lo que el hombre sembrare, eso mismo cosechará. O sea, una persona habla mal de usted, a veces usted tiene que defenderse. Pero en ocasiones, el silencio es el ganador de la batalla. Y resultó, no lo digo de forma de halago. Ojo, me estoy abriendo el corazón para que ustedes comprendan algunos puntos. Así, esa es la finalidad de esto en este momento. Esa persona luego me pidió perdón y me dijo, brother, sí, yo hablé muy mal de ti, no debía hablarlo. Y esa persona yo la veo hoy y yo la saludo como mi hermano. No estamos juntos porque yo estoy consciente de lo que sucedió, pero lo sigo tratando como un hermano, ya yo lo entiendo. Ese es otro punto, entender cómo es la gente. Si usted entendió que la gente es así, líder, no force a la otra persona a ser como usted, déjelo. Dios le permitirá encontrar a esas personas que piensen igual como usted. Y además, cuando viene a ver, Dios lo está procesando a usted. Deje que Dios procese su vida. No llore, no le comente a nadie. Aprenda con el Señor en silencio. Olvídese del mundo. Aprende en silencio. Si usted aprende en silencio, entonces Dios en silencio o en público le va a decir las cosas como son. Entonces ya vamos a dejar las cosas hasta ahí porque la gente es así. El mentiroso no cambia por un consejo. Puede cambiar por una revelación de Dios y un impacto sobrenatural o por una decisión personal, pero no porque usted le dé un consejo. Incluso usted se entra en un problema por estar dando consejo. Hay gente que no se le puede dar consejo. Pero para nosotros saber eso debemos de conocer la gente, de tener amistad, de tener cercanía con la gente, pero no con todo el mundo se logra eso. Porque hay personas que te fingen ser alguien que realmente no son. Y nosotros debemos de estar totalmente claros de eso. Entonces, un amigo se encuentra dentro de la iglesia y también fuera de la iglesia. Las amistades no nacen en la iglesia. Ahora bien, la iglesia en cierto punto tiene personas con más, ¿cómo se podría decir? Más aterrizados, por así decirlo. Más aterrizados que el común del mundo. Porque la palabra de Dios te corta constantemente. Ahora bien, hay otros que son peores. Que son como los hijos de Elí, que provocan a las muchachitas a pecar y a todo el que está a su alrededor los provoca a pecar. Entonces a eso no lo queremos. Y hay gente que en el mundo no se atreven a tanto. Hay gente que a sus padres ni siquiera los maldicen porque dicen, ay no, ellos fueron los que me dieron la vida. Ya están cumpliendo con uno de los mandamientos. Señor, o sea, nosotros como cristianos debemos de aterrizarnos en todos esos puntos, en todos esos detalles, porque son buenos. Esa es mi recomendación para ustedes en el día de hoy. Dios les bendiga y Dios les guarde. Tengan un feliz resto del día y espero que esto haya sido de bendición para cada uno de ustedes. Bendiciones. Aquí tienes varias opciones. Puedes pasar al siguiente capítulo. Elige la que más te guste. Si ya lo viste, te recomendamos suscribirte.